Difícilmente el ser humano pueda defender lo que no conoce, y si no lo conoce, difícilmente lo pueda querer. En la Argentina, la desinformación que tiene nuestro pueblo sobre lo que somos como territorio y el valor que tiene lo extenso de nuestro país ha hecho que durante muchísimos años ni siquiera nos diéramos cuenta que el país está rodeado de agua. No nos preocuparon los ríos interiores, no nos preocupó tampoco el mar externo. Desde la ocupación pirata en Malvinas, se conversó, se difundió, se dio alguna que otra información acerca de la pesca que efectúan barcos bajo concepción de los piratas en aguas jurisdiccionales argentinas ocupadas por los ingleses. Pero pasó como si fuera tal cosa. Hemos dicho muchas veces que la falta de conciencia sobre nuestra plataforma marítima nos va a llevar a dificultades muy profundas. Y cuando uno habla de economía, y sobre todo aquellos que están todo el día hablando de economía, casi ni siquiera tienen en cuenta una de las mayores riquezas que nos dio la naturaleza, que es el mar, que tiene una miserable explotación por partes de pocos, pero que además ni siquiera ha desarrollado la industria en el volumen que el país podría hacerlo. Pero como, por otro lado, nunca se le ha dado a los que tienen el control del agua, que es la prefectura, todos los avances imprescindibles y necesarios, como incluso dentro de la propia Fuerza de Marina miraron siempre de reojo a la prefectura, porque es una parte civil que pertenece y han manejado durante la dictadura la Armada, pero que en general lo maneja fuera de la dictadura hacia la democracia otro organismo. La administración de los marinos ha castigado el control marítimo. Digo todo esto y hago toda esta introducción porque en el día de ayer, en plena tormenta, un buque de la Prefectura Nacional de la Marítima, de nuestra Prefectura Nacional, persiguió a un buque chino durante horas que estaba pescando en aguas jurisdiccionales argentinas, la pesca del calamar, lo identificó, pero como las cuestiones climáticas eran peligrosas no solamente para la tripulación nuestra, sino también para los propios chinos que estaban pescando en aguas argentinas y se dieron a la fuga, y además ya un avión también lo había patrullado y tenían todos los datos necesarios para hacer la denuncia, lo dejaron ir porque en ningún momento el capitán chino permitió, más allá de todas las señales que se le hicieron, el abordaje que correspondía por estar pescando en aguas jurisdiccionales argentinas. Pero esto surge a raíz de una denuncia que hace un capitán de un barco pesquero nuestro, y esa denuncia obliga al ministro de Agricultura y Pesca a pedir inmediatamente, porque se lo pide el presidente, que salga a la prefectura a patrullar. Y en la misma zona que había denunciado este argentino capitán de pesca la incursión de los extranjeros, aparece esta persecución en el día de ayer. Y vale la pena escucharlo. Las 18:14 del 25 de abril del 2020. Me encuentro a bordo del buque Don Pedro, de bandera argentina, pesquero, matrícula 068. Estamos explorando zona de pesca a un rumbo de 209 grados, una velocidad de 3.5, situado sobre la línea de las 200 millas que divide la zona económica argentina con aguas internacionales. Como se puede observar en la pantalla del radar, sobre el estribor de mi barco se encuentran operando alrededor de 95 buques dedicados a la pesca del calamar,
es mi estribor a la vista de este video, quedaría a su izquierda. Los mismos están operando de manera ilegal en una extensión de 24 millas de largo por 6 de ancho. No solamente operan de manera ilegal, sino que no estamos pudiendo pescar nosotros en esa zona por lo peligroso que sería pescar dentro de semejante cantidad de barcos. Mi nombre es Alberto Mendoza y soy el capitán del buque. Y Alberto Mendoza hace un trabajo notable, que es hacer un video, es decir, tener absolutamente pruebas de esto que él estaba denunciando, lo que provocó que inmediatamente después hubiese una reacción de las distintas cámaras y que le llegara al propio Alberto Fernández la queja de las cámaras argentinas. Para que ustedes sepan de qué estamos hablando, porque a lo mejor no hay ni siquiera dimensión de lo que estamos diciendo, y entonces lo pasamos a números, esos que le gustan tanto a los pensadores económicos y liberales. A ver, la captura de unas 4.000 toneladas diarias de calamares en los últimos años ha hecho que la Argentina exportara entre 80.000 y 100.000 toneladas de calamar por año, con un valor aproximado a 250 millones de dólares que le ingresan a nuestro país. Para que tengamos dimensión de lo que hacen estos barcos piratas, que son casi 100 que están pescando en aguas argentinas, en solo 10 días, escuchen bien esto, de lo que se observa, que puede probar ese video, se pierden 100 millones potenciales de exportaciones de calamares de nuestro país. Es decir, estamos perdiendo 300 millones de dólares mensuales de lo que nos están robando. Repito, estamos exportando por valor de 250 millones anuales, nos roban 300 millones de dólares mensuales. Sobre este episodio que ocurriera y lo denunciara este capitán, permitió entonces una reacción, y ayer, después de la persecución que abandonara el buque de la prefectura, se determinó que el barco pirata que habían perseguido era el LU Rong Yuan Yu 668, barco de China. ¿Qué va a hacer el canciller? ¿Va a hablar con el embajador? Mientras tanto, se hizo la denuncia en el juzgado federal de Rawson, a cargo de Gustavo Lleral, y el guardacosta argentino, Figel, lo encontró a 390 kilómetros en aguas argentinas, a la altura de el paralelo que divide en tierra Río Negro de Chubut, para que nos ubiquemos, el paralelo 42. Esta situación y este episodio, que se repite constante y permanentemente, tiene buques absolutamente identificados que pertenecen a Taiwán, a Corea, a España, y un 60% de los buques piratas son de bandera china. Es decir, no solamente violan todas las leyes, sino que nosotros estamos en una absoluta inferioridad de condiciones militares y de control. Ellos lo saben y por eso vienen. Pero además los chinos tienen una base en Neuquén que le pasa información a sus barcos. Desde el territorio argentino le pasan información a los barcos pesqueros. Y entonces, en el medio de todos los problemas que hay en el país, si no tomamos en serio la defensa territorial, si no con urgencia desarrollamos lo que hay que desarrollar, si no le prestamos atención a los astilleros que están parados, si no ponemos a funcionar la construcción de barcos y de buques ligeros de patrullaje
para que la prefectura tenga todos los elementos, y si no le conseguimos aviones de patrullaje, se van a seguir robando todo lo que puedan, porque saben que el país ni siquiera controla sus propias aguas jurisdiccionales. Esto es de una gravedad absoluta en un país que está rodeado por agua, que ayer hablamos de los problemas del suministro del Paraná aguas arriba, que hace a los ríos interiores, y ahora estamos hablando del mar. Y parecería ser que en la Argentina nos entretenemos con otras cosas y no nos damos cuenta de la depredación que se está haciendo en el mar, con otro problema mucho más grave, que el círculo de pesca que tiene el país no ha permitido ni el crecimiento ni el desarrollo. Se están pescando los barcos que salen de Mar del Plata con una antigüedad impresionable. Es decir, tampoco los propietarios han hecho inversiones para tener buques de captura más ligeros, más rápidos, más modernos y más seguros. Se pesca con barcos muy viejos. Y si a esto le sumamos que si no aparece un capitán de un navío como el capitán Mendoza, que filmó absolutamente, el video es impactante, que filmó la presencia de casi 100 barcos extranjeros en aguas argentinas, casi no nos enteramos. Si le sumamos lo que pasó con el submarino en el gobierno anterior, si repasamos la historia de Astillero Río Santiago frenado y parado, si podemos llegar a entender que no sabemos nada de nosotros mismos, y los pueblos que desconocen su verdadera riqueza y sus verdaderos orígenes y posibilidades, por lo general terminan siendo esclavos, no podemos después no interpretar y no entender cómo pocos nos han hecho dependientes de una deuda externa a uno de los países más ricos del planeta como la Argentina, empobrecidos por administradores fraudulentos. Y en el medio de esto, ayer un grupo de empresarios salió a apoyar la negociación argentina, pero inmediatamente dijo, para evitar entrar en default. Es decir, apoyan la negociación en tanto y en cuanto paguemos, porque ellos lo que no quieren es que se dé la sensación de que el país no puede pagar. Y el país no puede pagar, porque el país se olvidó de investigar lo fraudulento de la deuda creada en el proceso militar, porque Alfonsín miró para otro lado y porque los gobiernos que continuaron siguieron endeudándose y legalizando lo ilegal, y no se investigó la deuda. Y por lo tanto, entonces, estamos pagando las propias consecuencias de nuestra forma de ser a través de la dirigencia y del desconocimiento cultural del país que tenemos. Cuando Cristina Fernández, siendo presidenta, hizo algo que pedimos durante más de 20 años por escrito, por radio y en televisión, y lo festejamos, que era realizar el mapa de acuerdo a como corresponde, donde la Antártida no es un triangulito, sino que la proporción antártica nos demuestra que el centro de la Argentina es Ushuaia y no Córdoba. Ni siquiera los ministros de Cristina respetaron eso. Ni siquiera el canal oficial respeta eso. El mapa real en uso, por ley, no se aplica ni siquiera en las escuelas. Seguimos viendo mapas con un triangulito chiquitito de la Antártida, donde se disminuye el potencial del continente blanco, donde Argentina tiene presencia hace más de un siglo. No podemos defender lo que no conocemos, no podemos querer lo que no sabemos, y es un tema cultural, histórico, y en este tiempo de desesperación económica y de hambre y del mundo, se lo hemos dicho 1000 veces, 1.500 millones de chinos no van a pedir permiso, van a tomar lo que precisan. Encontraron un flanco en la Argentina y más de 60 buques de bandera china pescan en aguas argentinas, mezclados con españoles, coreanos y taiwaneses. Depende de nosotros saber qué país queremos, qué nación queremos construir y de qué se trata el entender la soberanía nacional.